Hola a todos, en el video de hoy realizaremos el análisis del lenguaje de una de mis escenas favoritas en la película de Legalmente Rubia, precisamente hablando de la escena del juicio. Ya sabemos, esa escena en la que Elle Woods enfrenta a la acusada, bueno, en este caso testigo, que después se convirtió en acusada de un caso de asesinato. En esta escena, quise analizar esta escena porque no solamente muestra un uso muy variado de esta herramienta tan maravillosa que es el lenguaje y cómo nuestras distintas formas de expresarnos pueden hacer que logremos nuestro objetivo, sino que también nos permite observar cómo los estereotipos pueden generar que la opinión de una persona, en este caso el Woods, no sean tomadas de la misma manera, porque nos cerramos a la idea de que son ideas tontas o que no están dentro del tema. Ok, empecemos por el hecho de en el momento en el que Ellie consigue este permiso por parte de la jueza para entrevistar a la testigo, ella en su interrogatorio estaba siendo considerada por la audiencia de una forma muy repetitiva, absurda, muy poco profesional por tantos tropiezos que tenían en sus palabras. Repetía una vez lo mismo, no estaba llegando a un punto. Pero estas dos cuestiones se basaban al punto que mencioné al inicio del video. Un hecho meramente estereotipado. Uno, el hecho de que Ellie durante ese juicio era una mujer. Dos, era una mujer que disfruta de su feminidad, le gustan las cosas rosas, las cosas con brillo, arreglarse el cabello, pintarse las uñas y no tiene miedo a demostrarlo. Lo demuestra y con mucho orgullo, lo cual es un punto que le agrega mucha firmeza y confiabilidad a sus palabras. Ya más adelante, cuando empieza a agarrar confianza, es un punto importante ahí. Y dos, el hecho de que él era un estudiante, o sea, ella entró al juicio como un estudiante, no como ya una abogada. Entonces se tiene esa creencia de que los estudiantes no son mejores que los profesionistas, cosa que en muchas situaciones no puede ser de todo cierto. Vale, después, habiendo aclarado eso, ¿cómo afecta el lugar en el que se desarrolló la escena al testigo y la forma en la que Ellie abordó el tema? Vale, para empezar, las salas de juicio de presentadas en las películas eran un lugar cerrado como este de aquí, con una iluminación natural, pero aparte colgaban lámparas de un color cálido y tenue. Esto es muy importante porque al momento de que la chica, o sea, la testigo, empieza a relatar su historia según lo que ella pasó, esta calidez que genera esa luz le permite que sus palabras salgan de una forma muy segura, muy agradable. ¿Por qué? Porque el entorno se diseña de una forma que ella se siente agradable, que se siente confortable y le permite mantener su testimonio sin que en este haya una pizca de duda. Eso es algo que influye muchísimo en el lenguaje, el entorno en el que estás. Porque precisamente por estas cuestiones de la luz pueden generar que incluso una mentira pueda sonarse como la cosa más real del mundo. Ahora, al momento de que, regresando al interrogatorio, al momento de que él empiece a interrogar a esta chica, en ella se refleja un nerviosismo, porque pues claro, era un juicio, era su primer juicio, y pues de ese juicio dependía si su defensora, que se volvió su amiga, iba a la cárcel o no. Entonces toda esa presión le hizo que su lenguaje empezara a ser muy nervioso, muy inquieto, incluso su lenguaje corporal, no solamente el discurso, sino el lenguaje corporal también demostraba eso, lo cual hacía y afectaba en sus palabras. Retocando el punto del inicio, ella al principio del juicio se mostraba muy repetitiva con el hecho de que ella se estaba bañando, porque era lo que esta chica sostenía, que ella se había metido a bañar en el momento en el que su madrastra le disparó a su padre y pues fue que ella no escuchó el disparo. Entonces, esta idea de que se estaba bañando, Ellie tenía una sospecha, pero estaba formulando al mismo tiempo la manera de atar cabos para poder llegar a una conclusión. Conclusión que consiguió, por supuesto, claro que sí.
Ellie, tras darse cuenta que la chica llevaba un procedimiento conocido como permanente, se preguntó en qué momento del día ella se había ido a realizar la permanente. También para buscar dentro de la historia de la chica un punto o algún aspecto que no fuera del todo cierto, no concordara con la realidad del cual ella apoyarse, y lo mejor de todo, lo consiguió. Cuando esta chica empieza a relatar su día poco a poco, ella se da cuenta que en ningún momento anunció el hecho de la ducha, cosa que al momento que lo dijo fue tomada burla, porque pues ya llevaba 20 minutos diciéndose y dialogándole si se había bañado. Gracias a eso, Ellie fue una simple oración de esta chica relatando su día de que se bañó, fue al gimnasio, etcétera, etcétera. Ellie logró descubrir el punto dentro de esa conversación en el cual no había algo que concordara con la historia de ella. Y fue el hecho que cuando tú mojas una permanente, si la mojas dentro de un tiempo establecido, por lo que explica ella, la permanente no se quita porque pues reactivas los químicos en ella, y eso fue algo que gracias a los conocimientos que poseía él y... Ahora, pasemos a la escena del enfrentamiento. Yo la considero así porque fue el lugar en el que todo eclipsó y él poco a poquito fue desenmascarando las mentiras de esta acusada. El momento en el que Ellie, gracias a que se dio cuenta de que esta chica en ningún momento había mencionado que se había bañado, y que ella sabía de que una permanente, si la mojas en las primeras 24 horas, se deshace, fue cuando empezó a atar cabos y su lenguaje cambió de un nerviosismo, dudabilidad bastante clara, a un lenguaje un poco más simpático, agradable, pero ojo, lento. Ella hablaba lento. ¿Por qué? Porque de esta manera ella lograba hacer de que la acusada no se diera cuenta de sus intenciones. Ellie empieza a relatar una triste historia que le pasó a una amiga de ella, en la cual ella le explica no solamente a la jueza, sino a toda la gente ahí, porque la historia de la chica no tenía concordancia. Tocó el tema de mojar una permanente. Incluso gracias a la forma en la que explicó las cosas, permitió que la chica no se diera cuenta que ella solita le estaba sacando la verdad. Porque al momento en el que le pregunta de su historia, de qué fue lo que pasó mal, su lenguaje hizo que la chica no lo tomara como una amenaza y solita dijo, pues porque se le mojó. Por eso fue que no le duró, porque pues se le mojó. Y ahí fue el bingo, porque gracias a eso, Ellie volvió a hacer un cambio directo en su lenguaje. Ahora ya no hablaba de una forma simpática y alegre, no. Ahora le empezó a hablar a la acusada de una forma muy firme y rápida, pero no rápida de taca, 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 sino de un rápida que no le permitía reaccionar a ella correctamente, hacer las preguntas, abordándola una y otra y otra y otra y otra vez con cosas que ya no estaban concordando de su historia. Si esta chica había hecho todo lo que había dicho, porque eso no pasó en la realidad. O sea, si esta chica, todas las cosas que ella estaba contando con tanta firmeza, hubieran pasado en realidad, ¿por qué es que ahora estaba así? Había muchas cuestiones ahí que no coordinaban. Gracias a que Ellie mantuvo su lenguaje firme, no de una manera tosca, pero sí una forma muy firme y recta, y manteniendo otra vez, tocando el tema, la cuestión de la velocidad, fue que esta chica poco a poco, gracias a toda esa avalancha de información y de contradicciones, pues generó una presión, no le permitió reaccionar de una manera en la que pudiera mantener su mentira, y la orilló a confesar su crimen gracias a esa presión que ejerció Ellie debido a todas las palabras que utilizó, toda la forma en la que se expresó, haciendo que la chica lo dijera por tanto que le atribuyó, y después se arrepintiera porque se daría cuenta de que confesó su crimen. Por eso también considero esta escena de las películas como una de las más memorables, porque es donde vemos cómo un comportamiento puede afectar tu lenguaje,
2, el punto al que quieres tratar. Y 3, las conclusiones a las que quieres llegar. Él al inicio del juicio se mostraba de la persona más insegura en la faz de la tierra. Cuando ella encontró ese punto clave que no coordinaba en la historia, fue que poco a poco y gracias a sus conocimientos tanto de leyes como de las cosas que le gustaban, es que ella tenía un contexto y sabía de dónde sacar la información, sabía sacar puntos relevantes que otros abogados que pues en el ámbito de las leyes no se tiene como que muy conocido de que pues una abogada se arregle mucho porque supone que es un ambiente serio. Entonces esas cuestiones los otros abogados nunca las habían considerado porque no las consideraban relevantes. Y fueron los mismos estereotipos de Ellie los que le permitieron ganar su juicio y así dándonos una de las mejores escenas finales de esta película.